Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Es una alegría poder compartir la palabra de Dios y sin duda nuestra iglesia está celebrando una memoria histórica de un gran apóstol evangelista, San Lucas. Sin duda por eso nuestro color rojo en el día de hoy que representa este color del martirio. San Lucas, un apóstol diríamos del Señor que entregó su vida hasta el último momento en la proclamación de la buena noticia. Y me gustaría en este día tan especial que pudiéramos hacer eco de su vida. A lo mejor nos ayuda en conectar nuestra propia espiritualidad. Y sin duda la segunda lectura que hemos escuchado a la carta de Timoteo nos ayuda también a conectar todo lo que estamos celebrando en el día de hoy. Sin duda nos dice la historia a través de los padres de la iglesia y todos los libros, diríamos patriarcas, de que la fecha de nacimiento tal vez en San Lucas es incierta, pero se cree que nació en Antioquía. Su nombre significa portador de luz y se convirtió a la fe de nuestro Señor Jesucristo alrededor del año 40. No conoció San Lucas personalmente al Señor, pero sí a San Pablo, de quien fue discípulo. Por eso sí hemos colocado atención en esta mañana en la segunda lectura de Timoteo, capítulo 4, versículos del 5 al 13. Podemos buscarlo en nuestra casa, las Sagradas Escrituras, y hacer eco, porque es muy importante abrir ese día este texto para poder seguir nuestra reflexión en esta gran fiesta. Dice que Lucas fue un hombre instruido, a diferente de la mayoría de los apóstoles, y de amplia cultura. Se dice también que fue médico, que aunque también sabía letras y su lengua materna fue el griego, y de algunas artes como la pintura. En su evangelio, San Lucas, y es bueno hacer eco en el día de hoy, pues pone de relieve a quienes sufren, diríamos, en el cuerpo y en el alma. Especialmente pone esa mirada en los pobres y los pecadores arrepentidos. Y además nos recuerda también, diríamos, que siempre la necesidad de la oración. Todo esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Diríamos que es el único autor del Nuevo Testamento que no tuvo origen judío y cuyos escritos estuvieron pensados ¿para qué? Para llevar la buena noticia a los gentiles. Y eso es algo muy importante resaltar en este evangelista. De hecho, Lucas incluso escribió en griego, se conoce la lengua, el koiné, es decir, la lengua más extendida en la antigüedad junto al latín. Y de acuerdo incluso a la tradición, Lucas pues habría predicado en Macedonia, en Acaya, en Galacia y en Beocia. Sin duda vemos que también Lucas fue un apóstol misionero que salió de su zona de conexión con su entorno y fue más allá de la frontera anunciando la buena noticia del Señor. También nos dice que su destino final pues ocurrió posteriormente a la muerte de Pedro y Pablo y no se dispone de certeza suficiente, pero se debate también, diríamos, que murió martirizado. Sin duda, Lucas nos dice un poco la historia, cuando se construye esta historia de los santos en la antigüedad, que había sido martirizado junto a Andrés, el apóstol, en la tierra de Patras y provincia romana de Acaya. Sin duda, vemos cómo cuando hacemos memoria histórica de un evangelista, podemos entender nuestros orígenes, podemos entender esa conexión que nos lleva a nuestra fe a lo largo del tiempo, y hoy, después de 2000 años, todavía estamos conectados con esos grandes personajes que estuvieron cerca caminando con Jesús en la tierra de Jesús. Sin duda, el texto de esta mañana me parece un texto muy hermoso, como lo decía, y quiero hacer eco nuevamente en la segunda carta a Timoteo. Sin duda en ese capítulo 4 hay dos versículos claves que me gustaría compartir como reflexión, y quiero hacer nuevamente eco de este texto que dice: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Dice: ya se acerca la hora de mi muerte, nos dice Pablo. Y en el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Sin duda va a decir en el versículo 8, ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día,
y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Hermanos, estos 3 versículos son poderosos para nuestra fe. Esos 3 versículos nos ayudan a entender el sentido del discipulado en la vida de la iglesia. Esos 3 versículos que hemos escuchado nos ayudan a conectar con esa misión que tiene todo cristiano de entender que hasta el último día que respiremos, que hasta el último día que seamos conscientes de ese llamado que nos hace el Señor, de la buena noticia, no nos cansemos de predicar el evangelio. Muy bien lo diría también Pablo en su carta a los Corintios: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no predico las buenas nuevas del Señor. Y más claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda, este versículos que hemos escuchado en la segunda carta a los Timoteo, Pablo está llegando al final de su ministerio. Y por muchos años, su ejemplo, diríamos, ha servido de inspiración ¿para quién? Para Timoteo. Pero ahora tendría que ser él que tomara el relevo y diera ejemplo a otros, perseverando hasta el final. Interesante, porque a lo largo de la historia, lo que conocemos como la sucesión apostólica, ese llamado del relevo de que otras personas, nuevas generaciones, jóvenes, vayan asumiendo ese llamado y sigan proclamando la buena nueva de Cristo. Y Pablo nos informa, diríamos aquí por primera vez, que esperaba en su encarcelamiento que acabaría ¿con qué? Con su muerte. Y Pablo era consciente que su ministerio estaba concluyendo. Pablo, por eso vemos en este versículo pequeños que abre su corazón y nos revela que sus sentimientos frente a su inminente muerte, y sin duda su lenguaje prueba que no tenía acá ningún temor, sino que estaba completamente tranquilo, incluso diríamos que hasta feliz de que el momento estuviera cerca. Yo creo que como creyentes, cuando asumimos este papel de ser cristianos, vemos descubriendo que nuestra vida, que se va desgastando pensando en el Señor, en proclamando su mensaje, qué bueno saber que cuando se acerca nuestra muerte hay un gozo de decir: hemos hecho la tarea, hemos hecho la carrera, hemos dado la batalla. Y son palabras claves que me gustaría en esta mañana hacer eco. Así que Pablo usa estas metáforas y para referirse a qué, a su servicio, a su muerte y a la esperanza que tenía. Esos 3 versículos del 6 al 8 nos ayuda a entender esto. Por eso, oído, hermanos, mucha atención a lo que quiero explicar rápidamente para que entendamos esta visión de ser discípulos del Señor. El relevo, una palabra clave en ese caminar como cristianos. Timoteo debía ser diligente también en predicar. Y diríamos que no solamente debido a la apostasía venidera que se encontraba en ese entorno de defender su fe como cristiano, sino también porque la partida de Pablo le requería para continuar el trabajo con su amado maestro y su amigo que estaba a punto de dejar. Sin duda, algo que uno descubre en la vida de la iglesia como siervos de Dios, que cuando tenemos una edad que tenemos que retirarnos, pues otros jóvenes deben de tomar la antorcha y seguir adelante. Y esto es lo que llamamos en este proceso el llamado vocacional, como otras personas también se pueden involucrar, y jóvenes que necesitan recordar que ellos son el futuro de la iglesia y que deben prepararse para el intercambio generacional. Y qué bueno saber de que hoy en día el Señor también puede seguir llamando y está llamando a jóvenes a tomar ese relevo de Pablo, de Timoteo. Y qué hermoso decir: mira, yo voy a hacer también ese relevo de Timoteo en el siglo XXI. Así que Pablo nos habla de palabras clave, de otras metáforas. El sacrificio, sin duda, Pablo presenta su muerte, diríamos, que sugiere un sacrificio ¿de qué? De liviación, porque dice, y más adelante también, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y toda la vida de Pablo, diría, ha sido presentada como un sacrificio. Lo vemos en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, cuando dice: sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo ha sido consciente que toda su vida, esa acción de ser misionero, y recuerden que Pablo ha sido el mayor misionero del cristianismo
en ese cristianismo primitivo. Se movió por todo el Mediterráneo proclamando a Jesucristo. Y sin duda, ese es llevar su vida como en ese gran esfuerzo de ser perseguido, de ser incluso amenazado, muerte, lo vio como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el apóstol, diríamos, siempre había estado dispuesto a ser que derramado en expiación sobre el sacrificio y el servicio. Y diríamos que esto lo realizaba que a favor de los creyentes, y la idea era para ser que él derramara, diríamos, esta sangre, podríamos entenderlo, sería como lo que concluiría la vida al servicio del Señor. Qué bueno entender entonces que muchas veces en la vida del llamado, el ministerio, tiene sacrificios. No todo es color de rosa, como decimos, sino que muchas veces tenemos que también entregar nuestra vida a los famosos, lo que hablamos, los sacrificios incruentos, en ese proceso de ser verdaderos cristóforos, portadores de las buenas nuevas del Señor. Sin duda, la partida, que también lo podemos ver como una metáfora, Pablo se refiere ahora que a su muerte. Qué hermoso entenderlo, esa muerte como una partida. Y esta palabra, diríamos, se emplearía en varios contextos, pero Pablo nos viene a indicar que para él la muerte era una liberación y que le permitiría partir ¿a dónde? Pues algo muy hermoso, a la presencia de Dios, donde encontraría descanso y liberación. Y qué bueno saber que nosotros los creyentes, cuando andamos en los caminos del Señor, también nosotros nos vamos preparando a lo largo de nuestra vida en caminar, en partir a la presencia del Señor, a la casa del Padre, a encontrar descanso y liberación. Y por eso cuando nos hacemos mayores, qué bueno tener esa conciencia, decir, ya se está acercando la ida de mi partida, para ir, el día de mi partida, para ir a la casa del Padre. Sin duda, otra metáfora para exaltar esta mañana, la batalla es una figura, diríamos, como lo siguiente, a eso en los juegos griegos, y la primera que tiene que ver con luchar, que tiene que esforzarse, ¿hacia dónde? Hacia agonizar con el fin de vencer ¿a qué? A sus adversarios. Y esta, diríamos, es una de las ilustraciones favoritas de Pablo y que la había empleado antes incluso para alentar al mismo Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Y qué bueno entender entonces que a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestro llamado, tenemos batallas, tenemos luchas que enfrentar, ¿no? Pablo utiliza este ejemplo, como lo decía, en los juegos griegos, pero sin duda en la conexión espiritual es algo cotidiano. Muchas veces en ese caminar de ser proclamadores de la buena nueva, nos encontramos con batallas, con luchas, pero que tenemos que tener esa buena batalla, ¿dónde? De la fe. Y sin duda perseverar como creyentes y que nada nos quite esa alegría o esa energía o esa motivación de predicar el evangelio. Y la carrera es otra figura que vale la pena resaltar en esta mañana. Y diríamos que Pablo nos viene a enseñar esto, que como este caminar como una carrera que muchas veces tiene sus caídas y uno se levanta, pues qué bueno saber que así como muchos atletas que pueden comenzar la carrera de forma extraordinaria, pero se tropiezan, se lesionan o no tienen la resistencia necesaria, su buen comienzo, pues diríamos, no les sirve de nada. Pero aquí Pablo va a decir que a pesar de esta carrera, he llegado a la meta. Y qué hermoso resaltar eso. Muchas veces en nuestro caminar de fe, pues nos ayuda a entender este proceso de la vida como creyentes. Es una carrera, pero una carrera que diríamos llegué a la meta de proclamar el evangelio. Y sin duda va a ser otra figura, otra metáfora importante para resaltar en esta mañana, la corona. Y diríamos que al mirar el pasado, pues hace una evaluación del camino recorrido, de esa carrera, de la fidelidad con que le había servido, diríamos, al Señor. Por eso, cuando mira hacia el futuro, tiene la confianza de que recibirá una corona y pensando en esto, pues su alma se llena de gozo. Qué bueno decir que muchos cristianos están llamados también a recibir esa corona. Es decir, cuando dice, lo hemos dado todo por el Señor, hemos proclamado, hemos entregado nuestra vida, hemos desgastado nuestra vida y tenemos esa confianza plena. Por eso nuestra vida se llena de gozo y de felicidad, saber de que recibimos ese gran premio, lo que llamamos nosotros también la salvación. Pero también descubrimos en la vida de la iglesia
que muchos cristianos comienzan su andar con Cristo entusiasmadamente, pero a medida de las, digamos, presiones que aumentan, pues se desaniman y diríamos que también abandonan su camino de fe. Diríamos que Pablo describe que la vida cristiana, como hemos dicho, como esta batalla, como esta carrera, pues diríamos que Pablo también tuvo esos momentos que tuvo que luchar tanto. Diríamos que solo por su perseverancia, diríamos, pudo continuar. Qué bueno ejemplo de Pablo. Qué bueno ejemplo del mismo Timoteo. Qué bueno al ejemplo de Lucas. Como hemos escuchado en esta mañana, en esta lectura, tanto Lucas como Pablo estaban haciendo la misión de proclamar las buenas nuevas. Lo estaban haciendo por una cosa importante, por el mismo evangelio que hemos leído esta mañana en el Lucas, en el capítulo 4, cuando leíamos claramente que nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y diría, porque me hagan consagrado para llevar la buena noticia a los pobres y me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Jesús, al leer este escrito del profeta Isaías, dice, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Sin duda, volviendo a nuestra premisa, Lucas, Pablo, Timoteo, estaban conscientes de que el ungido, el Cristo, era Jesús, que Jesús era el Mesías. Por eso esa energía de anunciar el querigma, la buena noticia, los llevó a todos los pueblos cercanos al Mediterráneo a proclamar esa gran verdad. Y sin duda, cuando se acercaron el final de sus días, perseguidos a lo mejor a muerte, que murieron en el martirio, pues generaron ese relevo, dieron ese relevo a otras personas jóvenes para que pudieran seguir adelante. Yo quisiera hacer rápidamente aquí unas preguntas que nos ayudan a entender con este gran personaje hoy de Lucas, de Pablo y Timoteo. Nosotros, a lo largo de la historia que hemos recibido este relevo de ser proclamadores de la buena noticia, 3 preguntas para meditar. ¿Estamos completando la misión que Dios ha puesto delante de nosotros? ¿Estamos perseverando? ¿Estamos siendo diligentes con respecto a nuestra tarea? Y la otra, ¿estamos peleando la buena batalla en la fe? ¿Estamos enfrentando todos estos obstáculos que podemos encontrar en el camino de la vida? Porque vale la pena decir que Pablo, su mente, diríamos, siempre estuvo presente, reconocer que esa dinámica de proclamar a Cristo, pues lo llevó a todas las tierras que encontramos alrededor del Mediterráneo, Damasco, Arabia, Antioquía, Europa y Asia Menor. Y su trabajo, diríamos, había terminado. Su último viaje había terminado, pero nunca se cansó de predicar su mensaje de salvación, el mensaje de salvación que quería que los gentiles también conocieran. Y había terminado, diríamos, por eso su carrera. Qué bueno por eso, hermanos, hermanas, en este día tan especial que hacemos memoria del evangelista San Lucas, también nos animemos a hacer la carrera y a proclamar a Cristo hasta el final de nuestros días. Amén. Oremos. Padre amado y misericordia, te damos gracias por tu presencia y te pedimos que nos llenes de amor y de misericordia hoy y siempre. Amén.